Hoy en día, el término bilingüismo está de moda. Muchos niños y jóvenes participan en nuevos programas educativos que fomentan el aprendizaje de idiomas con el objetivo de adquirir competencias bilingüe. Pero, ¿qué es y cuántos tipos de bilingüismo hay? El bilingüismo es la capacidad que tiene una persona para hacer uso indistintamente, tanto de manera oral como de manera escrita, de dos lenguas diferentes en cualquier contexto comunicativo, sin que una domine a la otra. Una vez conocemos su definición, vamos a profundizar en las clasificaciones y los tipos de bilingüismo que existen. La primera clasificación es según el momento de dominio de las dos lenguas, en la cual existen dos tipos de bilingüismo. Bilingüismo nativo. Aquel que tiene una persona por ser originario de un país, pero que tiene influencias extranjeras, lo que le permite dominar tanto el idioma de su país como el extranjero. Un ejemplo podría ser un niño que vive en España y que tiene un padre americano con el que habla inglés en casa. Bilingüismo adquirido. Aquel que se adquiere cuando alguien con una lengua materna estudia una lengua extranjera hasta conocerla y utilizarla muy bien. Por ejemplo, un niño cuya lengua materna es el español empieza desde muy pequeñito a estudiar inglés y termina con los años dominando este idioma. La segunda clasificación es según el uso de ambas lenguas, en la cual entran dos tipos de bilingüismo. Una de ellas es muy compleja, veamos cuál es. Bilingüismo social. Aquella capacidad que adquiere una persona para comunicarse de manera independiente y alternar en dos lenguas. Se refiere también a la existencia de dos lenguas en un mismo territorio. En estos casos, podemos mencionar el concepto de diglosia, es decir, la situación lingüística que se da en una sociedad en la que coexisten dos lenguas con funciones comunicativas diferentes. No obstante, dos lenguas que coexisten pueden dar lugar a tres situaciones diferentes: bilingüismo y diglosia, bilingüismo sin diglosia y diglosia sin bilingüismo. En el bilingüismo y diglosia, la lengua que tiene más prestigio se corresponde con las clases sociales más altas, mientras que las menos prestigiosas es usada por las inferiores. Bilingüismo sin diglosia. Generalmente se prima el uso de una de las dos lenguas. Diglosia sin bilingüismo se da en sociedades muy desiguales, en las que la lengua del grupo más poderoso no se corresponde con la que usa el pueblo en general. La comunicación entre ambos grupos solo puede llevar a cabo a través de traductores. Bilingüismo individual. Es la propia persona que tiene la capacidad de dominar ambas lenguas y quien decide cuándo utilizar una u otra de manera indistinta. La tercera clasificación es según el nivel lingüístico de cada lengua. En esta existen 5 tipos diferentes de bilingüismo. Bilingüismo completo. Cuando una persona utiliza ambas lenguas con fines comunicativos. Bilingüismo incompleto. Cuando la lengua materna se ha consolidado, pero la segunda lengua aún está en proceso de desarrollo. Esto es según las relaciones de estatus socioculturales de las lenguas. Bilingüismo aditivo. Las dos lenguas se valoran por igual, considerándose el bilingüismo como un enriquecimiento cultural. Bilingüismo sustractivo. A diferencia del anterior, en este, una lengua se valora más que la otra, y el bilingüismo es percibido como una amenaza de pérdida de identidad. La última clasificación es según el momento del aprendizaje de las lenguas,
en la cual entran tres tipos de bilingüismo. Bilingüismo simultáneo, cuando las dos lenguas se aprenden a la vez, es decir, de manera simultánea. Bilingüismo sucesivo, a diferencia del anterior, aquí primero se aprende una de las dos lenguas y la otra se va adquiriendo de manera progresiva. Por último, tenemos el bilingüismo receptivo, cuando se denomina la lengua materna y el individuo solo es capaz de leer y de escuchar.